Buenos días. Eric, Hola, profe, buenos días. Rodrigo, ¿tenemos algo pendiente? No recuerdo, profe. No Creo que recuerdo. no. ¿O sí? Sí, ahorita te va a decir ¿Cuál Rodrigo. era? Ahorita te va a decir Rodrigo y verás. Buenos días, profe. ¿Qué tal, Max? No hicieron tarea, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Mande? No hicieron tarea. Yo investigué, profe, lo de los géneros literarios. A ver, bueno, antes de eso, la próxima semana hay exámenes, sí sabían, ¿verdad? Profe. Sí o sí. Sí. Ahorita les doy los temas para que los expongan. Mientras buscamos 5 renglones de qué fue la Edad Media. A ver, 5 renglones de que fue la Edad Media. ahí, los Lo escribimos. apuntamos en el libreto para enseñárselo. Ajá, 5 rengloncitos de la época medieval. Ok, profe. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí, que van a escribir 5 renglones de lo que fue la Edad Media. Cinco rengloncitos de lo Me que fue. sacó. ¿Dónde andabas? ¿Te saliste? No, me sacó, profe. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Yo no saqué a nadie. Van a escribir 5 renglones de lo que fue la Edad Media. Resumen. Sí, sencillito para explicar la literatura de esa época. Para explicar esa época. Unos 5 rengloncitos nada más. Son 5 renglones de la Edad Media, ¿verdad? Sí, Ya, profe, ya lo tengo. muy bien. Te escuchamos. Dice, la Edad Media o medievo es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Su inicio se sitúa en el año 476, el año de la caída del Imperio Romano de Occidente. Muy bien. La época medieval. No acababa, pero bueno. Adelante, adelante, adelante. Bueno, nada más. Y su Como que final en 1492, año extendido, pero también se fechó como año final de la Edad Media en 1453. Así es. No sé si alguien tenga algo más. Yo tengo el de la medieval, profe. A ver. Ahora sí les voy a poner puros 10. Todo el mundo participa. Se denomina literatura medieval a todos aquellos trabajos escritos principalmente en Europa durante la Edad Media, es decir, aproximadamente 1000 años transcurridos desde la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta los inicios del Renacimiento a finales del siglo XVI. La literatura de este tiempo estaba compuesta básicamente de escritos religiosos, concepto amplio y complejo, que abarca desde los escritos más sagrados hasta los más prófanos.
A causa de la gran amplitud espacial y temporal de este periodo, se hace fácil hablar de la literatura medieval Correcto. en términos generales sin caer en simplificaciones. Por ello, es más adecuado caracterizar las obras literarias por su lugar de origen, su lenguaje o su género. Muy bien. Vamos a ver qué dice Eric. Yo, maestro, ¿Sí? que la Edad Media es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el siglo IX. Se suele situar en su inicio en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en el año 1492 con el descubrimiento de América, aunque también se sitúa con 1453 con la caída de Constantinopla, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta por parte de Gutenberg y también con el fin de la Guerra de los 100 años, y una guerra que en realidad duró 116 años entre los reinos de Francia e Inglaterra. Sí, sí, muy bien. No saben por qué no entra Saúl a clases. No, profe, la llevan varios días que no ha entrado. Ah, bueno, no, aquí está, pero no sé por qué no hable. ¿Quién sabe si nos quiera decir el motivo, si se puede? ¿Por qué? Porque ya la siguiente semana hay exámenes, por eso. Ya acabé, profe. Muy bien. A Lo ver, digo. sí. Y ahí está mi libreta donde sí lo apunté. Ándele. Muy bien. ¿Cómo dice? Dice, la Edad Media es el periodo histórico en Occidente comprendido entre la Edad Antigua, que finalizó con la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, y en la Edad Moderna, que comenzó para algunos después del descubrimiento de América en 1492, y para otros después de la caída de Constantinopla en 1453. Ya, profe. Muy bien. Estamos ubicando el marco histórico para entender la literatura de aquellos días. Ok. Muy bien, don Saúl. Enterado. A ver, la Edad Media fue un periodo histórico que abarcó un promedio de 1000 años. Por eso se divide en alta Edad Media y baja Edad Media. Antes de ello, el Imperio Romano de Occidente, o sea, el Imperio de Roma, duró un buen tiempo conquistando y dominando los territorios europeos y fue el amo y señor durante mucho tiempo de Europa. Construyó un gran imperio y a raíz de ello muchas tribus y grupos de su alrededor vieron la grandeza y se les despertó la codicia. Entonces empezaron a asolar al territorio. Los romanos no podían contener a tanta invasión y contrataron mercenarios. Mercenarios son soldados que peleaban simple y sencillamente quien les pagaba mejor. Es decir, no había un ideal de patria, de nación, de tú págame y yo te defiendo. Entonces metieron también al enemigo en casa al ver la grandeza de Roma. Por fin cae Roma y con ello inicia un nuevo periodo histórico, que es justamente la Edad Media, que se ubica más o menos en un lapso de 1000 años, ¿no? Minutos más, minutos menos. Y en esta época medieval aparecen dos formas de escribir literatura y otra más que por ahí resulta posteriormente o a la par. Entonces van a buscar, así sin escribir, qué era el mester de juglaría. A ver, ¿qué era el mester de juglaría? Mester de juglaría. Y ahorita lo leemos y lo comentamos. ¿A qué se le llamaba mester de juglaría?
Ya lo tengo, profe. ¿Cómo dice? Dice, se llama Mester de Juglaría el conjunto de la poesía épica o lírica de carácter popular difundida durante la Edad Media por los juglares, que eran quienes los cantaban y recitaban para el recreo de nobles, reyes y público en general. Así es, el mester, la palabra mester significa oficio, entonces el oficio de los juglares. En esa época no había muchas diversiones como hoy, y había aldeas, pueblos, villas, no eran ciudades como tal. Entonces, cada cierto tiempo se organizaban ferias y duraban días. En esas ferias se comerciaba los feudos, comerciaban e intercambiaban productos que no había en otros lugares. Entonces, como eran días y estaba medio aburridillo, esperaban con ansiedad la llegada de los juglares. Se organizaban ferias. Los juglares eran los que animaban, divertían y daban colorido a esas ferias durante este tiempo. A ver, alguien que nos diga, van a googlear, ¿quiénes eran los juglares? O sea, ¿qué eran, qué hacían, qué no hacían? A ver quién lo encuentra. ¿Quiénes eran los juglares? ¿Listo, profe? A ver. Dice, los juglares eran personas cuyo oficio denominado mester era recitar o contar historias en plazas y castillos. Los juglares cantaban y contaban historias para divertir a la gente en la Edad Media. Sabían cantar, bailar y tocar instrumentos, y a cambio de sus servicios les daban comida, vestidos o dinero. Es correcto. Entonces, un juglar era un artista popular del pueblo y para el pueblo, ¿no? Pero no cualquiera podía ser juglar, aunque fueran de carácter popular. Eran músicos, tocaban un promedio de 10 a 12 instrumentos musicales. Eran cómicos, contaban chistes, narraban historias con picardía. Eran malabaristas, como los que se ponen ahí en los camellones, lanzando cosas. Eran prestidigitadores, lo que hoy le llaman magos, de esos que sacan una paloma, un conejo. ¿Qué más eran los juglares? Eran cronistas. Hagan de cuenta que eran como los reporteros de hoy día. Llegaban y contaban las noticias, las hazañas, las bodas de otros reinos, de otros feudos, de otros pueblos. Sacaban sus crónicas y ahí las leían y la gente se enteraba a través de los juglares como si fuera un periódico de lo que pasaba en otros sitios, ya que pues los caminos eran feos, no había acceso como hoy día y los esperaban con mucha ansiedad por tantas cosas que hacían estos cuates. También eran declamadores, eran poetas y como acabas de decir, los contrataban por hospedaje, dinero, les daban sus buenas raciones de vino y eran muy queridos por la gente, aunque a veces la iglesia los censuraba y perseguía por las historias cómicas y satíricas en son de burla, que contaban a la gente, ¿no? La opulencia y cómo vivían ciertas gentes, incluso de la iglesia, que no tenían nada que ver con la humildad que predicaba el evangelio. No todos, pero algunos. Y cuando terminaba la feria, se iban a otro feudo, a otro pueblo, y lo que ahí oían, escuchaban, lo contaban en otros lugares, y así sucesivamente. A ver, mester de clerecía, alguien que lo ubique. ¿A qué se le llamaba mester de clerecía? Ya lo tengo, profe. A ver. El mester de clerecía
Fue la literatura medieval compuesta por el clérigo o hombres instruidos que se desarrolló durante los siglos XIII y XIV. Fueron obras narrativas en versos con la intención de enseñar valores cristianos, además de divulgar la vida y milagros de los santos patrones de los monasterios. Así es. El bester de clerecía era, bueno, clerecía es clero, iglesia, religión. Entonces los temas eran originalmente de carácter religioso. Los monjes, los monasterios, que era donde vivían y viven los monjes. Pero poco a poco también se fue trasladando al amor. Entonces los trovadores, como eran poetas más cultos, empezaron a componer canciones y poemas de amor dedicados a las damas que estaban en la corte. La corte era todo el grupo de gente de la nobleza que acompañaba a un rey o a un príncipe, y entre ellos iban princesas en la corte. Entonces los trovadores les componían canciones y poemas y se los recitaban ellos abajo y las mujeres en el balcón. De ahí se derivan las serenatas, y también la palabra le hizo la corte o lo anda cortejando, cuando alguien pretende enamorar a alguien y que le haga caso. Y eran más cultos, un poquillo más selectos que los juglares, que eran de carácter popular. Los trovadores, de ahí viene la palabra también trova, canción. Y los trovadores eran gente que habitaba en los palacios, en los castillos, como más selecta, ¿no? Y los juglares andaban de feria en feria. A ver, los goleardos, a ver quién lo encuentra. Yo, maestro. A ver, Rodrigo. eh, el término goliardo se utilizó durante la Edad Media para referirse a, a cierto tipo de clérigos vagabundos y a los estudiantes pobres, sopistas y pícaros que proliferaron en Europa con el auge de la vida urbana y el surgimiento de las universidades en el siglo XIII. Muy bien. Para esos días ya estaban algunos pueblos un tanto ya más constituidos y se empiezan a abrir las universidades. Universidad viene de la palabra universo, o sea que llegaban de varios lugares, no nada más de ahí de la localidad, a estudiar. Y eran cuates así medio, como hay medio parranderos, medio noctámbulos, ¿no? Que les gusta la vida en la noche y en los bares. Y en aquellos días se llamaban tabernas. Entonces los goliardos eran clérigos, estudiantes, medio pícaros, medio rebeldones, y en los bares, en las tabernas cantaban, declamaban, cotorreaban al compás de unas bebidas, ahí el vino europeo, y también pero ellos se movían más en cuestiones de tabernas, en parrandas, en cotorreos, pero también se dedicaban a la poesía, a cantar, a declamar, pero eran así como más destrampadillos. Y por otro lado estaba el tema religioso 100% en Europa, la cristiandad del Imperio Romano de Occidente, sacro de Occidente, que tenía como finalidad cristianizar a Europa. Y en ese sentido surgen las cantigas. A ver quién se anima a buscar las cantigas. ¿Qué eran? ¿Las qué? Yo tengo, profe. Ya lo tengo, Cantigas. profe. A ver, Luis. Cantigas. Las cantigas son poesías cantadas, cuya letra y música venía compuesta por trovadores. El que tocaba y cantaba esas poesías era el juglar, que a veces también era trovador. Exacto. Las cantigas eran canciones, originalmente eran cantigas, es como decir cánticos, cantos.
Originalmente eran con tema religioso, cantigas, y el tema central era la Virgen María, que era la que protegía a los caballeros feudales cuando iban a ir a una guerra. Toda la noche un futuro caballero feudal oraba en una capilla a la Virgen y el otro día el rey lo nombraba caballero. Ustedes lo han visto en películas, con una espada le tocaba el hombro y desde ese instante ya era un caballero del reino que tenía como finalidad defender al rey, a su territorio, y de esa época son las famosísimas guerras de las cruzadas. Entonces las cantigas originalmente eran dedicadas a la Virgen, protectora de los caballeros feudales, y posteriormente se fue trasladando el tema a carácter popular, profano. Profano no es algo malo, simplemente es algo que no tiene que ver con temas religiosos, y también los juglares los cantaban. A ver, ¿quién fue Alfonso X? Por ahí investigamos. Alfonso X. Ya lo tengo. A ver, El sabio rey de Castilla y de León nació en el año 1221 y reinó en 1252 y 1284. Hijo de Fernando III y Beatriz de Suabia, contrajo matrimonio en 1249 con Violante de Aragón, hija del rey aragonés Jaime I el Conquistador. sí, él fue el autor más importante de las cantigas. Le llamaban el rey sabio. Se rodeó de gente muy importante en el mundo intelectual y artístico. Él también lo era y compuso sus famosísimas cantigas o cantos dedicados a la Virgen María. Y hasta la fecha han sido muy famosas y son grabadas en un español medieval. Si ahorita oímos el español medieval, no lo vamos a entender nada, aunque fuera español, porque era una mezcla de dialecto con el latín que se había infiltrado en los dialectos que se hablaban en Europa y que dieron origen a las famosas lenguas romances. A ver, alguien, un valiente que nos investigue qué eran o a qué se le llamó lenguas romances. Y otro que investigue qué es el libro de buen amor. Yo ya encontré lenguas romances. A ver, Las lenguas romances son una rama indoeuropea de lenguas estrechamente relacionadas entre sí y que históricamente aparecieron como evolución del latín vulgar y opuesto al latín clásico. así es. Había dos variantes de latín. El vulgar quiere decir popular, ¿eh? Era el que hablaba el pueblo junto con los soldados romanos, que ellos hablaban el latín. Entonces mezclan los dialectos, el aragonés, el castellano, el gallego. Estamos hablando de España. También hubo en Francia dialectos, y eso dio lugar, con la mezcla de los dialectos y del latín vulgar, dio lugar a las lenguas romances. ¿Alguien tendrá algunos ejemplos de lenguas romances? Hoy son idiomas. Ejemplos de lenguas romances. Yo lo tengo ya, profe. A ver, Es lo mismo romances que románicas, ¿verdad? sí, o neolatinas, es lo Son, mismo. ok. Son las siguientes: el portugués, el gallego, el asturleonés, el español, el catalán o valenciano, el aragonés, el francés, el occitano, el italiano, y el sardo, el retorromano y el rumano. Así es. Muchos de ellos se convirtieron en idiomas del español, el rumano, el húngaro, el francés, el italiano, el portugués, el gallego, que se habla acá para España, Galicia. Y originalmente eran dialectos que se mezclan con el latín popular y ahorita son idiomas ya en la actualidad. Nadie encontró el libro de buen amor, ¿qué es o
¿En qué consiste? A ver, El libro del Buen Amor pertenece al Mester de Clerencia del siglo XIV, compuesto entre los años 1330 y 1343. Es decir, que se compone de versos irregulares que no siempre se avienen a las conveniencias del movimiento. Sería más bien una miscelánea que incluye canciones, fábulas y sermones. Pero sí es cierto que al tratarse de diversas historias, los juglares podían aprender y recitar parte del libro con mayor comodidad. sí, fue una de las grandes obras de la época medieval, junto con el poema de Mío Cid. ¿Quién encuentra un pedacillo que era el poema de Mío Cid Campeador? Fue un héroe medieval de España que combatió a los árabes cuando estos conquistaron España y duraron 800 años. Ahí entonces se organizan los reinos cristianos para expulsar a los árabes, y uno de los principales héroes fue el Cid Campeador, que se llamaba Rodrigo Díaz de Vivar. ¿Alguien encontró algo? ¿Qué es el Cid? Sí, A ver, el, el cantar de Mío Cid es un cantar de gesta anónima que relata hazañas eóricas inspiradas libremente en los últimos años de la vida del caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar el Campeador. La versión conservada fue compuesta, según la mayoría de la crítica actual, alrededor del año 1200. sí, está escrito en español, en aragonés, en español medieval, y es muy difícil de entender, aun cuando esté en nuestro idioma. Por lo que les digo, todavía no evolucionaba el español como hoy día. Acuérdense que las lenguas están vivas, o sea, cambian, evolucionan. Por ejemplo, generaciones pasadas no utilizaban ni sabían ni existían términos que hoy son muy frecuentes: tuitear, textear, el chip, las redes sociales, la internet, el blog, el PDF, todo eso no existía. Entonces los idiomas son vivos, siguen avanzando, evolucionando, y las nuevas palabras que se van incorporando a un idioma se le llama neologismos. Neo, nuevo, logos, palabras. Muy bien. A ver, apúntenle, nada de que no lo voy a traer, porque voy a calificar con eso el examen, si Dios nos da vida el otro miércoles. Nada de que qué dejó. Yo no sabía, ¿qué dejó? Van a investigar qué es el barroco. Todo en literatura, porque hay barroco en pintura, en música, etcétera. ¿Qué es el barroco? Barroco. Ajá. Número 1, ¿qué es el barroco? Número 2. ¿El barroco de qué? ¿Mandé? ¿Barroco de qué? Es que ya ve que dijo que no, de pintura y que sabe qué. En literatura. En literatura. Porque hay Ok. barroco en pintura, en música, arquitectura. Lo ubican en literatura. Número 1, ¿qué era el barroco o qué es? Número 2, ¿qué es el conceptismo? Conceptismo. ¿Qué es? Características, todo. Número 3, biografía de Luis de Góngora y Argote. Es el mismo. Biografía de Luis de Góngora y Argote. ¿Cuál era la segunda pregunta, profe? Perdón. ¿Qué fue el conceptismo? Conceptismo. Góngora y Argote. Sí. La otra, biografía de Luis de Góngora y Argote. Argote es por aparte, ¿verdad? Sí, toda esa parte. Luis de Góngora y Argote. Ok.
Y la ¿Pero última- es el mismo maestro o es diferente persona? No, es el El mismo mismo. nombre. Oh, ya. Es el mismo. Y el último, Francisco. ¿Cómo? Este no sé si se ve. Francisco de Quevedo y Villegas. Geografía igual. Sí. Francisco de Quevedo y Villegas. Pero ellos sí investigan, porque con eso, si Dios, luego llegando y exponiendo. Porque es ya el promedio final. ¿Habrá alguna duda, Sí. pregunta? Profe, ¿me No, repite no. otra vez los dos? ¿Qué es el conceptualismo? A uno, ¿qué es el barroco? ¿Sí? Sí. Y el otro, conceptismo, de concepto, conceptismo, Ah, ya. ¿sí? ¿Qué fue el barroco? Sí, Características. profe, ya. Primero su definición, sus características y autores principales. Luego, conceptismo, definición, características y autores principales. Y luego las biografías de ambos dos, que eran los máximos representantes, uno de cada corriente. Góngora del barroco y Quevedo del conceptismo. Todo ubicado en España. Muy bien. ¿Ya no hay dudas? ¿Preguntas? No, No, profe. Ninguna. Bueno, entonces les dejamos ese tema, esos temas para que los investiguen durante la semana y el miércoles exponemos y Dios y con eso terminamos. ¿De acuerdo? Sí, profe, está bien. Entonces nos vemos. Sí, nos vemos. Hasta Profe, luego. luego.